Bendiciones, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Le habla el pastor Leonel Amado de la iglesia Cielos Abiertos. Le damos gracias en este momento a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas y a todos aquellos que están conectados en este momento. Damos gracias a Dios por su vida y damos gracias a todas las personas que en este momento están del otro lado. Queremos aprovechar este tiempo para primeramente darle gracias a Dios que nos permite a través de este medio poder llegar a la comodidad de cada familia, de cada hogar y cada casa. Y también darle gracias a ustedes que nos están mirando del otro lado y nos están apoyando en cada transmisión que nosotros damos, tanto los días domingo como los días jueves. Queremos darle gracias a Dios por su vida, queremos darle gracias a Dios porque se mantienen conectados con nuestro ministerio y nuestra iglesia y son parte de nuestro ministerio, independientemente de donde se encuentren. Puede ser que se encuentren en México, puede ser que se encuentren en Centroamérica, puede ser que se encuentren en Sudamérica. Sea donde sea que se encuentren, le damos gracias a Dios por su vida, le damos gracias a cada persona que nos apoya a través de sus oraciones, que nos apoya constantemente compartiendo en sus muros nuestros enlaces para estar conectados con nuestro ministerio a través de nuestro Facebook, Ministerio de Cielos Abiertos, o a través de nuestra página de Instagram, que también es Ministerio de Cielos Abiertos. Le damos gracias a Dios por su vida, le damos gracias a Dios por cada persona que constantemente nos está apoyando y queremos en este momento darle gracias a Dios. Y hoy yo voy a traer un tema más adelante, pero antes de traer el tema, ustedes saben, hoy vamos a hablar de las 7 lámparas. Pero antes de hablar de eso queremos abrir este tiempo en oración. Abrir un momento en oración, darle gracias al Señor por permitirnos poder traer esta transmisión. Yo le pido que ahí donde usted está se pueda poner de acuerdo conmigo. Y vamos a orar y vamos a interceder dándole gracias a Dios, dándole gracias al Señor, porque nos permite poder tener estos jueves esta enseñanza del libro de Apocalipsis. Que nos permite ir en la medida que vamos entrando en cada capítulo, vamos entrando en cada uno de los símbolos que encontramos a través del libro de Revelaciones. Nosotros vamos a ir profundizando más y más y vamos entendiendo el contexto, por qué Dios le dio la revelación a Juan, cuál fue la visión y el entendimiento de esa visión, y cómo eso se aplica a los días de hoy, porque tenemos que entender que el libro de Apocalipsis no es un libro hecho para confusión, no fue un libro hecho para que usted tenga temor, sino que el libro de Apocalipsis fue preparado para que nosotros podamos discernir los tiempos en los que estamos viviendo y podamos alinearnos al propósito y a la voluntad de Dios. Por eso yo lo quiero motivar en este momento, que usted se ponga de acuerdo conmigo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y en este momento yo me quiero poner de acuerdo con cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están del otro lado. Damos gracias a Dios por su vida y damos gracias a Dios por cada persona, Señor. Yo te pido que tú bendigas, Señor, la vida de mis hermanos, la vida de mis hermanas y la vida de cada persona que está conectada del otro lado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú obrando, que seas tú glorificándote, que seas tú exaltándote con poder y con autoridad. En este momento oramos y nos ponemos de acuerdo, Señor. Primeramente, Padre, te damos la gloria a ti, la honra a ti en el nombre de Jesús. Reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que tú eres Señor. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el rey de reyes y el señor de señores. Y venimos en este momento honrándote y dándote la gloria. Queremos en este momento, Señor, darle la bienvenida a tu Espíritu Santo a cada uno de los lugares donde se encuentran mis hermanos y mis hermanas, como en este lugar también le damos la bienvenida a tu Santo Espíritu. Le damos en este momento el lugar, Señor, que tú te mereces, Señor, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras casas. Lloro por cada hermano y cada hermana y cada persona que me está mirando, ya que sea que esté solo o que esté acompañado de sus familiares y seres queridos. Oramos para que en este momento tu palabra sea la que toque la vida de mis hermanos y mis hermanas, sea tu palabra la que, Señor, en este momento esté bendiciendo a cada uno de ellos. Oramos en este momento declarando la gracia y el favor tuyo en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques ahora en este momento. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y de todos los que están conectados en este momento. Oramos declarando la gracia tuya y el favor tuyo. Me pongo de acuerdo declarando que eres tú haciendo milagros, prodigios, señales y maravillas, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Jesús, ahora mismo me pongo de acuerdo
Declaramos tu poder, declaramos tu presencia, declaramos tu gracia, declaramos tu favor y declaramos en este momento que eres tú, Señor, haciendo milagros, señales, prodigios y maravillas en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y queremos darle gracias a cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas y todas las personas que se están conectando en este momento. Yo le voy a pedir que usted me pueda dar este tiempo, pueda usted en este momento darme su atención, y en la medida que se van conectando nuestros hermanos y nuestras hermanas, me gustaría saludar a algunas personas. Me gustaría saludar a nuestra hermana Vicky, a nuestro hermano Cristian, ¿verdad?, que se están conectando, a nuestra hermana Eva Granillo, bendiciones, a nuestra hermana Dinora y a su esposo Carlos, bendiciones, a nuestra hermana Cristina Marín, bendiciones hermana y gracias por estar conectada, a nuestra hermana Idalia Barajas, bendiciones y gracias por estar conectado con nuestro ministerio. Quiero también darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano José Ruano, que está conectado con nosotros. Gracias hermano, Dios le bendiga. Queremos también darle gracias a nuestra hermana Teresa Cris, que está conectada, a nuestro hermano Jesús Salas, bendiciones a nuestro hermano Jesús Salas, a toda su familia, a Tabitha, a todos los que están ahí en la casa, bendiciones y gracias por estar conectado. Queremos también darle gracias a nuestra hermana Pati López, bendiciones hermana y gracias por estar conectado con nuestro ministerio, a nuestro hermano José Jacinto Ontiveros, a todos los hermanos que se van conectando y en este momento se están empezando ahora mismo a conectar para esta enseñanza que tenemos de los días jueves del libro de Apocalipsis. Nuestra hermana Aminta Galvez también, a Mabel del Valle, queremos darle gracias a Dios por estar conectado a cada una de esas personas. En el nombre de Jesús le damos gracias a nuestra hermana Jennifer Merlos, a nuestro hermano William Ruano también, bendiciones. Queremos darle gracias a Dios a todas las personas que se van conectando, que van siendo parte de esta transmisión de los días jueves. Y yo quiero aprovechar este momento ahora mismo, porque me gustaría que nosotros vayamos entrando en lo que es la enseñanza de hoy, que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Nosotros venimos hablando hace varios días, vamos introduciendo, estamos recién en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Yo le recomiendo que si usted se ha perdido las enseñanzas anteriores, usted pueda conectarse a través de nuestra página de Facebook, va a encontrar toda nuestra enseñanza. También quiero decirle que tenemos una página de YouTube, un canal de YouTube que se llama Ministerio Cielos Abiertos. Si usted entra a nuestro muro o a nuestra página de Facebook Ministerio Cielos Abiertos, usted va a encontrar ahí uno de los links que lo va a conectar con nuestro canal de YouTube, y ahí va a poder también hacer seguimiento de todas las enseñanzas y las prédicas que nosotros vamos poniendo. Y queremos pedir el apoyo de todo el pueblo de Dios, toda la iglesia, para que se suscriban. Nosotros tenemos como meta poder llegar a las 1000 suscripciones, para que a partir de ahí nosotros podamos grabar en vivo todas nuestras enseñanzas, nuestros servicios de los días domingos, podamos tener, ustedes van a ver, pronto vamos a bajar muchos videos de enseñanza, muchos videos de imparticiones, de enseñanza, de pensamiento que queremos traer tanto para los jóvenes como para los matrimonios, como para las personas solteras, como para el pueblo de Dios en general. Así que yo lo quiero motivar para que usted se vaya conectando con nuestra página de YouTube. Yo me gustaría, y también quiero ir mencionando también otras personas que se están conectando. A nuestra hermana, nuestro hermano Marcelo y nuestra hermana Juanita también, bendiciones. A nuestra hermana Lupita Cruz y a su esposo también, el hermano Juan. Queremos también darle gracias a nuestro hermano Pepe Chuy Rodríguez Jaregui. Gracias por estar conectado, hermano, y estar compartiendo con nosotros. Bendiciones a todos nuestros hermanos que están conectados. A nuestro hermano Emanuel Asensio, bendiciones. Damos gracias a Dios. Y yo quiero aprovechar este tiempo porque quiero traer el libro de Apocalipsis. Es un libro que, como dije al principio, no fue hecho para confusión, no fue hecho para temor. Muchas personas ni lo quieren leer, ni lo quieren porque lo único que dicen que le parece muy negativo o que solamente menciona juicios. Pero lo que tenemos que entender es que el libro de Apocalipsis es un libro es una palabra apocalipto, que esa palabra en el original griego que habla de
cuando se descubre un velo. Es como la palabra revelación misma es una de las traducciones para el libro de Apocalipsis, y habla de que cuando un velo ha sido quitado y ahora podemos ver lo que está enfrente de nosotros. Y eso es lo que hace Apocalipsis. Nos quitó el velo para que nosotros entendamos los últimos tiempos y los tiempos lo que estamos viviendo, que como usted puede ver cada día se aceleran. Lo que antes tal vez veíamos cada tanto, ¿verdad? Hoy en día vemos un evento sucediendo atrás del otro. Vemos que todas las cosas que se están mencionando en las profecías bíblicas, no solamente en el libro de Apocalipsis, lo podemos ver también en los evangelios, que Jesús mismo lo menciona en el libro a los tesalonicenses. Pablo también habla de la segunda venida del Señor. Nosotros tenemos que entender por qué estamos cerca de los últimos tiempos, por qué somos la última generación, ¿verdad? La iglesia de la última generación, y es algo que vamos a ir mencionando hoy, por todos los eventos que estamos viendo suceder uno tras otros. O sea, no solamente nos enteramos de algo que sucede hoy, sino que ya a los 3 o 4 días otro evento sucede. Vemos cómo hay explosiones sucediendo en ciertas partes del mundo, huracanes que ahora están afectando ciertas ciudades de los Estados Unidos. No solamente vemos eso, terremotos, vemos movimientos, guerras, rumores de guerras civiles, podemos ver protestas sucediendo. Son eventos que se están sucediendo uno tras otro, y en algunos casos simultáneamente alrededor del mundo, y podemos ver que esto habla de los tiempos finales. Son tiempos diferentes, son tiempos que nosotros tenemos que entender que son señales para nosotros de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entienda, todo lo que está sucediendo hoy en tiempo son señales. ¿Para quién? Para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para que nosotros nos preparemos y nosotros nos alineemos con lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Para qué? Para que no nos caiga por sorpresa la venida del Señor. Que no sea que algo que a nosotros nos sorprenda, no sea algo que a nosotros encuentre fuera del propósito de Dios, ¿verdad? Y que por una desgracia, porque es una desgracia, yo pienso que quedarse aquí y no partir con el Señor cuando Él venga a buscar a su iglesia es una desgracia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las cosas que van a venir sobre este mundo serán terribles, serán como las que nunca ha habido, y nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que prepararnos cada día como que si el Señor viene ahora. No, tenemos que entender que estas son cosas que Dios quiere que nosotros vayamos preparando nuestro corazón. Por eso hoy vamos a hablar de las 7 lámparas, ¿verdad? Apocalipsis 1 capítulo 20 dice lo siguiente: este es el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, el significado de estas lámparas, ¿verdad? Y tenemos que entender que cuando Él habla de lámparas, Él usa el ejemplo de la menora, como la que tenemos aquí, ¿verdad? Que tiene 7 lámparas, 6 de un lado, 6 del otro, y una lámpara central, ¿verdad? Él está hablando y usa como el ejemplo la menora, que es el candelabro de oro, que estaba ahí en el lugar santísimo. Ahora, el candelabro original que estaba en el templo, ¿verdad? Era de unas 100 libras de oro, ¿verdad? Y tenía huecos y 70 adornos, ¿ok? O sea, imagínense una lámpara como esta, ¿verdad? Que pesaba alrededor de 100 libras, ¿verdad? Y que podía tener aproximadamente unos 2 pies, aproximadamente, ¿verdad? Unos 6 pies, perdón, aproximadamente unos 6 pies. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que esas lámparas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, representan, ¿verdad? Las lámparas o los candeleros representan las 7 iglesias, ¿verdad? Y algo que le podemos decir de esta lámpara es que el mismo Josefo pensaba que las lámparas representaban los 7 planetas, ¿verdad? Que había en el sistema solar, incluyendo el Sol y la Luna. Ahora, cada una de esas lámparas tenía en la parte superior
tenía un hueco donde ahí se ponían el aceite. ¿Para qué? Para que la lámpara siempre estuviera encendida. La lámpara nunca podía estar apagada. Y el aceite ese duraba por un periodo de 24 horas. Ahora, nosotros tenemos que entender que las 7 lámparas representan las 7 iglesias del Apocalipsis, que ahora vamos a mencionar cada una de ellas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que podemos ver también? La lámpara representa a Cristo como la luz del mundo, ¿verdad? Juan 8:12, y que nosotros como lámparas también debemos brillar, Filipenses 2:12. Si usted me quiere acompañar a Juan 8:12, podemos leer rápidamente lo que dice ahí la palabra de Dios, mientras vamos haciendo una introducción, porque como usted sabe, después vamos a mencionar las 7 iglesias que habla del libro de Apocalipsis. Ahora, de estas 7 iglesias nosotros tenemos que entender lo siguiente. De estas 7 iglesias, ¿verdad? 5 iglesias, Dios le envía Jesucristo envía una palabra de exhortación, y a 2 iglesias le envía palabras de reconocimiento. O sea, de esas 7 iglesias, 5 fueron palabras de exhortación y 2 fueron palabras de reconocimiento. Ahora, Juan 8:12 declara lo siguiente. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros podemos ver que esa lámpara que está constantemente encendida es una de las representaciones de nuestro Señor Jesucristo como la luz del mundo. Y también en Filipenses 2:12 al 16 habla de nosotros como iglesia que tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. Mire lo que dice Filipenses 2:12. Si usted me quiere acompañar y lo está, o solamente quiere anotarlo, también lo puede hacer, por supuesto. Pero me gustaría que si usted tiene ahí su Biblia, me pueda acompañar. O ya sea que usted tenga su teléfono, también lo puede hacer. Supongo que para algunos sería más rápido poder hacerlo a través de su teléfono. Pero miren lo que dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre os habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Miren lo que dice el apóstol Pablo, de mantener nuestra lámpara encendida en medio de toda esta generación. Y él está hablando de su generación. Y nosotros tenemos que entender que nosotros podemos aplicar la palabra de Dios. Es una fuente de la cual no importa el tiempo, la época, siempre se aplica en el tiempo presente. Pablo lo aplicó en aquella generación diciendo que tenían que ser lámparas, ¿verdad? Para que cuando venga el día del Señor, esa lámpara esté encendida y que el trabajo de Él no haya sido en vano. Y hoy en día nosotros podemos ver que es importante que nosotros tengamos nuestras lámparas encendidas. ¿Qué representa esas lámparas? Que esa conexión, esa relación, ese fuego de Dios se siga manteniendo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no seamos hallados, como dice la palabra, para que podamos ser hallados dignos de ser partícipes, ¿verdad?, de la venida del Señor. Ahora, los rabinos mismos pensaban que la lámpara representaba el árbol de la vida. Y que también representaba la Torá, que era el símbolo de la Torá o de la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos en los Salmos que dice: lumbrera es a mis caminos tu palabra, ¿verdad? Para los rabinos, ¿verdad? La menora representaba la Torá, la Biblia. ¿Por qué? Porque era una luz. También podemos ver que la lámpara también representaba, era un símbolo de los 7 ojos de Dios sobre la tierra, o los 7 ojos de Dios sobre las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Ahora, los planetas conocidos de ese tiempo eran y la constelación era el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, ¿verdad? Y ellos pensaban, ¿verdad?, que los ojos de Dios estaban sobre toda la creación. Por eso Josefo, un gran historiador y un gran filósofo cristiano, pensaba, ¿verdad?, que las 7 lámparas representaban los 7 ojos de Dios. Ahora,
hay algo que usted tiene que entender en relación a la menora, a la lámpara. Número uno, esta lámpara tenía que ser limpiada, rebastecida de aceite y vuelta a encender todos los días. Ahora, los dos extremos, si nosotros lo miramos de izquierda a derecha, porque así es como entiende el mundo, los hebreos leen la palabra de derecha a izquierda, ¿verdad? Nosotros lo leemos de izquierda a derecha. Si nosotros lo vemos de derecha a izquierda, ¿verdad? Si usted lo tiene de frente, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que las primeras 5 lámparas, ¿verdad?, son las que se tenían que reabastecer, se tenían que volver a poner aceite para que sigan alumbrando. Las últimas 2 lámparas son las que se mantenían encendidas. ¿Para qué? Porque no podía estar apagada. En ningún momento la menora tenía que estar apagada, sino que constantemente tenía que estar dando luz. Entonces las últimas 2 lámparas son las que se mantenían encendidas. ¿Para qué? Para que las otras 5 podrían ser rellenadas. Ahora mire esto, la simbología. El libro de Apocalipsis le habla a 5 iglesias. Las exhorta, las reprende, les llama la atención. Y solamente a 2 de las iglesias, mire la simbología, pero también cómo todo se va relacionando. Hay 2 iglesias, ¿verdad?, a las cuales el libro de Apocalipsis le hace un reconocimiento, ¿verdad? Y son las que reconoce, mientras que a las otras 5 se las reprende. Ahora, la lámpara, la menora, siempre había 2. Las 2 del extremo de este son las que se mantenían prendidas para poder reabastecer y cambiar la otra. Y cuando una vez que estas estuvieron reabastecidas, entonces ahí las últimas 2 lámparas se vuelve a hacer lo mismo. Entonces nosotros podemos ver una simbología, un ejemplo, ¿verdad?, de que estas 2 siempre tenían que estar continuamente encendidas y ardiendo, ¿verdad?, mientras las otras eran reabastecidas e iluminadas. Ahora, yo quiero que usted me acompañe al libro de Apocalipsis, porque vamos a ir entrando cuál es el significado de las 7 estrellas, de las 7 lámparas. Vamos a Apocalipsis 1 del 16 al 20. Mire lo que dice. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Cuando le vi caía como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que he visto y las que son y las que han de ser después de esta, el misterio de estas 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esos ángeles de las 7 iglesias representaban a los ministros o a los pastores de las 7 iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Y los 7 candeleros que he visto son las 7 iglesias. Entonces, está hablando de los 7, cuando habla de los ángeles, está hablando de los pastores, de los ministros, ¿verdad?, de las 7 iglesias de Asia. Y cuando habla también de los 7 candeleros, está hablando de las 7 iglesias. Entonces, ahora, ¿por qué habla de 7 iglesias? ¿Será que eran las únicas que había? No, de ninguna manera. Es más, había más de 40, se creía que había más de 40 iglesias en Asia Menor, ¿verdad?, en todo Asia Menor. Pero estas 7 iglesias, ¿verdad?, estaban en las ciudades más grandes y también en las ciudades más paganas de ese tiempo. Más allá de que había muchas iglesias, estas 7 estaban en las 7 ciudades más grandes y también en las 7 ciudades más paganas. Y tienen que entender que cada una de ellas representa, muchos piensan, y nosotros podemos también podemos creer y declarar lo mismo, que cada una de ellas representan la etapa que ha vivido la iglesia desde que comenzó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, cuando el Espíritu Santo vino y dice que fueron lenguas repartidas. Desde ahí comenzó la iglesia hasta el día de hoy. Las 7 iglesias representan las 7 condiciones o los 7 estados que la iglesia ha pasado desde ese tiempo hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, estas iglesias eran la más grande y también era la más influyente de ese tiempo. Es más, Pablo comenzó muchas de ellas. Cuando Pablo muere en el 67 después de Cristo,
Juan se convierte en el obispo principal de toda esta iglesia por 27 años, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, Pablo fue el que comenzó toda esta iglesia, pero Juan, después de la muerte de Pablo, fue el encargado por 27 años, ¿verdad?, de ministrar y de ser el obispo de estas 7 iglesias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender también? Que hay algo que usted tiene que entender. Las 7 iglesias también se comparan con las 7 estrellas que están en la Pleiades, es una constelación. Ahora, en la Pleiades, esa constelación tiene 7 estrellas. Y en el centro hay una estrella principal, ¿verdad? Es más, hay una creencia de ese tiempo de que la estrella principal, la más brillante, se llamaba Alción, ¿verdad? Y alrededor había 7 estrellas, ¿verdad?, que se consideraban las 7 estrellas hermanas. Ahora, quiero que usted entienda esto. Las 7 estrellas alrededor de esa estrella que brillaba es lo que representa a Cristo, ¿verdad? Como la estrella que más brilla, como la que más luz da. Y las 7 iglesias, ¿verdad? La iglesia está que es teniendo a Cristo como el centro, ¿verdad? Entonces, esa era una representación. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ¿verdad?, la gente de ese tiempo, la cultura de ese tiempo, ¿verdad?, se identificaba mucho, ¿verdad?, con la lectura de la astronomía bíblica. Quiero diferenciar dos cosas. Una cosa es la astrología, que se usa para usar las estrellas para predecir un futuro, que nosotros como creyentes no creemos en eso, ¿verdad? No creemos en eso. Ahora también existe la astronomía bíblica. Tienen que entender que todas las estrellas, las constelaciones, los planetas, todos tienen un propósito aún en la creación. La misma Biblia declara que no solamente van a ser sacudidas las cosas que están en la tierra, sino también las que están en los cielos. Y nosotros tenemos que entender que tanto los planetas como las estrellas, como todos, son señales. Jesús mismo dijo, veremos señales en los cielos. Tienen que entender que ¿por qué? Porque en ese tiempo la iglesia de ese tiempo usaba mucho, ¿verdad?, las estrellas como señales para entender muchas cosas. Por eso quiero decirle algo. Es más, las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, le voy a explicar algo, ¿verdad? Esas 7 estrellas que estaban en Pleiades, la Pleiades, que son las 7 estrellas, donde hay una estrella en el centro, donde hay 7 estrellas, ¿verdad? Se creía que eso pertenecía a la constelación de Tauro. Ahora mire esto. Donde se encontraban las 7 iglesias, también era considerado en ese lugar la montaña de Tauro. ¿Por qué? Porque Tauro representaba el toro, y el toro era la ofrenda principal que el sacerdote daba cuando iba a hacer el sacrificio. En otras palabras, el sumo sacerdote, cuando iba a ofrecer la expiación, tenía que ofrecer un animal grande por la expiación del pueblo, y ofrecía un toro. ¿Qué representa esto? Cristo como nuestro sumo sacerdote, ofreciéndose en sacrificio. Entonces nosotros tenemos que ver cómo una cosa va combinando con la otra. Dios no hace nada por casualidad, sino que lo hace con un propósito, para que todas las cosas se vayan acomodando. Ahora, no quiero entrar mucho en esto, pero es solamente para darle una idea y un entendimiento de por qué en ese tiempo, ¿verdad?, se hacían estas comparaciones. Y la gente en ese tiempo lo podía interpretar de una manera, lo podía asimilar más. Ahora, lo que yo quiero hablar ahora es que Cristo mismo, ¿verdad?, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis podemos ver que Cristo está realizando, ¿verdad?, el sacerdocio o el ritual sacerdotal en el templo. Cuando la menorá era iluminada en el templo de Jerusalén, ¿cómo era hecho por el sacerdote? Cuando entraba ahí, entonces ¿qué pasaba? Comenzaba un proceso de limpieza. El sacerdote usaba pinzas de oro y una jarra de aceite de oliva prensado por primera vez, como usted va a encontrar que en la parte superior de la menorá, el aceite era puesto dentro de unas jarras.
y se creía que en esas jarras, ¿verdad? Podían entrar tres aceites, ¿verdad? Que tenían la forma de un círculo, como del tamaño, como el tamaño de un círculo, ¿verdad? Entraban y ese era el aceite que se reabastecía y duraba hasta 24 horas. Ahora, nosotros lo que tenemos que ver es que todo eso representaba o era representación del sacerdocio que había en la tierra, pero ahora allá en el cielo. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que entender: cuando el aceite, ¿verdad?, era reabastecido, era puesto nuevamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que eso daba a entender? Que un día nuevo comenzaba. Cada vez que el aceite era nuevamente renovado y reabastecido, ¿verdad? Ahí se decía que era un nuevo día, que era el día del Señor. Entonces nosotros, ¿por qué es importante que nosotros entendamos nuestro aceite? Y entiende, ¿cómo aplicamos eso el día de hoy? Usted y yo tenemos que tener siempre nuestras lámparas encendidas. No podemos estar sin tener nuestras lámparas encendidas, porque el día del Señor viene en cualquier momento y nosotros tenemos que estar listos con nuestros aceites. Nuestra lámpara tiene que estar encendida. No puede faltar ese aceite, no puede faltar esa comunión con Dios, no puede faltar esa relación con Dios, más en los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que sin el aceite de Dios nosotros no podemos ser luz y no podemos alumbrar como Cristo quiere que nosotros lo hagamos. Entonces es importante que usted entienda por qué habla de la menorá y de la lámpara. Así como la lámpara estaba encendida todos los días, nosotros tenemos que estar encendidos para Dios todos los días. Nosotros tenemos que tener nuestro aceite listo para todos los días. No puede faltar esa relación con Dios. No puede faltar ese deseo de tener una intimidad con Dios. No puede faltar la oración, no puede faltar la intercesión, no puede faltar la búsqueda de Dios. No puede faltar la meditación de la palabra, porque esa lámpara tiene que estar constantemente encendida. La lámpara del Señor tiene que estar constantemente encendida en nuestro corazón. La palabra declara que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en el templo, la lámpara nunca podía estar apagada. En nuestro templo, este templo donde está el Espíritu Santo de Dios, la lámpara que está en nuestros corazones, en nuestras vidas, esa relación con Dios, jamás puede apagarse. Por eso es importante que nosotros entendamos que es importante en este tiempo, en los tiempos en los que estamos viendo, que la lámpara del Señor esté encendida en cada uno de nosotros. Por eso Jesús nos enseña que nosotros tenemos que estar constantemente con nuestras lámparas ardiendo. Lucas 12:35. Debemos tener el aceite en nuestras lámparas. ¿Para qué? Para mantener la luz encendida. Mateo 25:7. Si me quiere acompañar a Mateo 25:7, vamos a leer rápidamente lo que dice la palabra de Dios ahí. Mateo 25:7. Si usted tiene ahí su Biblia o me quiere acompañar con su teléfono, también lo puede hacer. Mateo 25:7 declara lo siguiente: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestras lámparas tienen que estar constantemente encendidas. Ahora, la menorá necesitaba aceite fresco para continuar continuamente. Otra cosa que nosotros tenemos que entender: el aceite de la menorá tenía que ser cada día que se cambiaba un aceite nuevo y un aceite fresco. Esto nos enseña a nosotros que como hijos de Dios nosotros constantemente tenemos que tener un aceite fresco. ¿Qué significa ese aceite? Es tener que estar renovados en el Señor, con un deseo diferente, con un deseo de cada día hacer algo más para Dios. No quedarnos con el aceite viejo, no quedarnos con lo que hicimos antes, con lo que Dios hizo en el pasado, con lo que alguna vez hice hace 20 o 30 años cuando estaba en el Evangelio, cuando era un servidor en otro lugar y ahora en este lugar estás totalmente estático. No, tu aceite, tu lámpara tiene que estar constantemente quemando y tiene que ser un aceite fresco. Tú tienes que renovar en el Señor. No te puedes quedar con glorias pasadas, no te puedes quedar con lo que Dios hizo en tu vida en un tiempo, no te puedes quedar cuando yo en otro lugar era una persona de reconocimiento. No. Tú tienes que estar constantemente cambiando la lámpara, cambiando el aceite dentro de tu lámpara, ¿verdad?
Tienes que cambiar ese aceite y ir poniendo aceite fresco cada día. ¿Cómo es que yo pongo ese aceite fresco cada día? Buscando de Dios. No, teniendo tiempo para Dios, teniendo tiempo de oración, teniendo tiempo de búsqueda. No me puedo conformar con solamente orar una vez al mes. No me puedo conformar con solamente escuchar o ir a un servicio una vez cada tanto. No me puedo conformar con solamente escuchar la palabra de Dios cada vez que pueda. No, yo tengo que tener mi lámpara constantemente con aceite fresco. Constantemente con una palabra renovada, constantemente con un fluir del Espíritu Santo en mi vida a través de la oración y a través de la búsqueda diaria constante con el Señor. Por eso es importante que usted entienda que la lámpara va a seguir encendida, pero nosotros tenemos que seguir poniendo ese aceite fresco. Y nosotros, como lámpara de Dios, tenemos que estar constantemente con ese aceite renovado, con ese aceite fresco, buscando de Dios, intercediendo, clamando, renovándonos, no conformándonos con cosas que hicimos en el pasado o no conformándonos con cosas que Dios hizo a través de nosotros en el pasado, sino renovándonos en el Señor, siempre buscando nuevas metas, siempre buscando nuevas asignaturas de parte de Dios, no quedarme con lo que hice en un tiempo atrás, sino avanzando hacia lo nuevo de Dios. Por eso es importante que usted entienda que usted tiene que tener constantemente su aceite fresco. Ahora, como el sacerdote cada mañana encendía esa lámpara, ¿verdad? Cristo está limpiando y está encendiendo y está reencendiendo otra vez la lámpara de la iglesia, alineándonos con Él, alineándolo con lo que Él quiere hacer. Ahora, las 7 iglesias de Apocalipsis que menciona. Son 7 iglesias. Estas 7 iglesias, ¿verdad? Cada iglesia tenía un nombre y un significado. Y también vamos a también detallar cuál era la situación de cada iglesia. Ahora, la iglesia de Éfeso, su significado es deseable. La iglesia de Esmirna, su significado es mirra. De Pérgamos, elevación o altura. Tiatira era un sacrificio continuo. Sardis era el remanente. Filadelfia era el amor fraternal. Y la Odisea era los derechos, la regla del pueblo. Ahora mire, de las 5 iglesias, las 2 iglesias de las cuales Jesucristo destacó mucho fue la iglesia de Sardis, que significa el remanente, y la iglesia de Filadelfia, que hablaba del amor fraternal. Mire esto, entonces, y vamos entrando por qué Dios, el Señor, a cada iglesia le dio una palabra y un mensaje específico. Y vamos a hablar por qué eso. Mire, Éfeso, vamos a hablar de cada iglesia. Éfeso, la primera iglesia que menciona, era la 4ª ciudad más grande del mundo en el Imperio Romano en ese tiempo. Era, después de Roma, Alejandría y Antioquía, era la 4ª ciudad más grande. En esa ciudad, ¿verdad?, más grande de Asia Menor, tenía estadios, escuelas de filosofía, templos, hasta gimnasios. Lo mejor de las 7 ciudades ubicadas en una ciudad importante con un puerto marítimo y muchos turistas. Éfeso era una ciudad que tenía un gran puerto marítimo y tenía mucho turismo. En otras palabras, tenía mucha gente entrando y saliendo dentro de la ciudad. Ahora, la gente venía a ver al templo de la griega Artemisa, o que los romanos llaman Diana de los Efesios. Y nosotros podemos ver que Pablo, cuando fue a predicar el evangelio y cuando fue a llevar la palabra de Dios, esta deidad o este principado fue afectado por la palabra que Pablo fue a predicar, que dice que hubo un gran estruendo en la ciudad, que parte de la ciudad gritaba grandes Diana de los Efesios. Esta era una de las ciudades, usted va a ver también hasta el libro de Efesios que Pablo escribió, era la 4ª ciudad más importante y era la que le entregaba la adoración a Diana de los Efesios, que después también usted va a leer el Hecho de los Apóstoles también, también lo va a poder ser mencionado en el libro de Efesios de Pablo, una de las epístolas. Ahora, en Éfeso, ¿qué es lo que se movía mucho en esa ciudad? ¿Qué es lo que se manifestaba mucho en esa ciudad? Había esclavitud,
la prostitución, porque al ser una ciudad turística y una ciudad comercial se movía mucho la prostitución, se movía mucho la adoración a los ídolos de esa ciudad. Es más, en la ciudad de Éfeso era conocida porque tenía un estadio de 10.000 asientos donde ahí los gladiadores entretenían a todo el pueblo. Entonces, nosotros tenemos que entender que Éfeso era una ciudad donde había un gran movimiento espiritual. Por eso Pablo en Efesios 6:12, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Él escribe en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿qué le dice a la iglesia de Éfeso? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué? Porque Éfeso era una ciudad donde había mucha actividad espiritual, mucha actividad demoníaca. Entonces Pablo le habla a la iglesia de Éfeso en ese tiempo, le decía que la lucha no era contra carne y sangre, sino contra principados. Por eso podemos ver que una de las razones por las cuales el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Porque era la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano, más importante, y una de las ciudades más turísticas de ese tiempo. Y había mucho movimiento demoníaco y mucho movimiento espiritual, y la iglesia que estaba en Éfeso estaba pasando por una situación de esa índole espiritualmente hablando. Ahora, la otra iglesia que se menciona es la iglesia de Esmirna. Voy a ir adelantándome un poco. ¿Por qué? La iglesia de Esmirna era una ciudad portuaria, pero estaba limitada. Era una ciudad rica en conciencia, en medicina y arquitectura. Era una ciudad política. Los cristianos en esa ciudad eran pobres y eran perseguidos, ¿verdad? Es más, eran pobres en cosas materiales, pero eran ricos en fe y en el amor del Señor. Ahora, dice, la diosa principal de Esmirna era Cibeles. Y el templo de ella era el más grande en la ciudad. Es más, la diosa Cibeles, ¿verdad? La va a encontrar hasta en grandes ciudades, como en Madrid. Usted va a encontrar en Madrid que está el templo de la Cibeles, así como está la estatua de la Cibeles, también está la estatua de Neptuno. Pero podemos que ver es un principado, ¿verdad?, que se manifiesta y es muy fuerte. Y el principado de ella era considerada, era la diosa de la madre tierra. Es más, en Esmirna los sacerdotes había un día en el año donde las personas en general se cortaban, bailaban al frenesí de toda la sangre, ¿verdad?, y danzaban en el templo de la diosa Cibeles. Los sacerdotes masculinos, mire esto, para que usted lo pueda relacionar con el día de hoy. Los sacerdotes masculinos se castraban, ¿verdad?, y se convertían en el tercer género. No eran ni hombres ni mujeres, era un género, era el tercer género. ¿Por qué? Porque era un ritual que los sacerdotes hacían ahí en Esmirna, ¿verdad? Y ellos decían, y los espíritus, ¿cómo se manifestaban? Dice que ellos iban a los oráculos y los espíritus o los dioses se manifestaban a las sacerdotisas, ¿verdad? Y nosotros sabemos que estos mensajes o esos espíritus eran demonios que se manifestaban a las sacerdotisas en ese tiempo, ¿verdad?, para darle el mensaje para el pueblo de Esmirna, ¿verdad? Es más, había tanta idolatría en esta ciudad que había un gran hombre de Dios de ese tiempo que se llamaba Policarpo. Él era un discípulo de Juan. Sirvió a Cristo por 86 años. Y por no negar a Jesús, ¿verdad?, en Esmirna, él fue quemado vivo. Entonces nosotros podemos ver de que Esmirna era una ciudad, había mucha actividad demoníaca. Es más, Esmirna tenía un estadio para 200.000 personas y durante mucho tiempo fue un lugar y un sitio donde se ejecutaban a muchos cristianos. O sea, mire por qué el Señor le habla a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Ahora, a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo significa elevación. Estaba construida sobre una colina.
tenía un templo para César y tenía un templo para Zeus. Y era una ciudad de adoración para muchos ídolos. Pérgamo adoraba, o la patrona, la diosa patrona de Pérgamo era Atenea, que era la que protegía la ciudad. En este lugar, en esta ciudad de Pérgamo, Jesús lo llama el lugar donde Satanás mora, o donde se encuentra el asiento de Satanás. ¿Por qué? Porque Pérgamo era una ciudad donde había mucha actividad demoníaca. ¿Okay? Y otra de las cosas que nosotros podemos ver, ¿por qué también eso? Porque en Pérgamo, ¿verdad? Había un gran creyente que se llamaba Antipas, ¿verdad? Y él fue asesinado y martirizado por no negar a Jesús. Pero también en Pérgamo estaban los nicolaitas. Y usted lo va a escuchar eso en Apocalipsis 2:15. Que el Señor mismo dice que Él despreciaba a esta corriente. ¿Por qué? Porque los nicolaitas, ¿verdad? Nicolaitas, ellos tenían una enseñanza y una doctrina que se llamaba extrema gracia. ¿Qué significaba eso? Que uno podía caer en fornicación, uno podía caer en adulterio, uno podía participar de toda esta adoración a los ídolos y ellos nunca iban a perder su salvación. Por eso dice la Biblia que el Señor despreciaba, ¿verdad? A los nicolaitas. ¿Por qué? Porque traían una falsa doctrina de extrema gracia, que no importaba lo que hicieran, ellos iban a ser salvos. Otra de la iglesia que habla Juan a través del Señor es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira era conocida por sus tintes de colores. Fue construida en un valle donde había muchas rutas comerciales. Es más, en Hechos 16:14 se menciona que Lidia era una vendedora de telas que llegaba tan lejos hasta Filipos, ¿verdad? Y menciona a Tiatira. Ahora, la deidad principal de Tiatira era Apolo, que se decía que estaba vinculado con el poder del sol. Y también dice que en Tiatira dice que se había permitido que Jezabel sedujera a los hombres. Usted va a encontrar eso en Apocalipsis 2:20. Que en otras palabras, ¿qué pasaba? En esa ciudad, ¿verdad? Se permitía comer carne a los ídolos, ¿verdad? Y cometer adulterio mientras estaban en el templo adorando al dios Apolo. Por eso podemos ver de que era una ciudad donde había mucha perversión sexual y mucha perversión demoníaca en ese lugar. Ahora, las dos iglesias que voy a mencionar ahora son dos iglesias a las cuales el Señor le hizo un gran reconocimiento. Número uno, Sardis. Acuérdense que Sardis significa remanente. Mire lo que dice. Sardis, ¿verdad? Se destacaba, ¿por qué? Por la industria de las alfombras. Y Sardis fue destruida por un terremoto. Y se dice que Sardis también era un lugar donde oro fue encontrado y los reyes iban ahí porque era una ciudad muy rica. Ahora, Sardis tenía un camino que se llamaba el Camino Real, que conectaba una ciudad con todas las ciudades de persas del este, ¿verdad? Y la diosa Artemisa era la deidad principal y era venerada como la dios madre. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos ver de Sardis, o que el Señor habla de Sardis, que era una iglesia, ¿verdad?, que siempre vivía al filo, porque debido al terremoto dice que fue reconstruida. Entonces la iglesia que estaba en Sardis vivía constantemente al filo del Espíritu, conectados, buscando de Dios. Por eso usted va a ver que una de las razones por las cuales el Señor Jesús menciona a la iglesia de Sardis, porque era una iglesia que, así como dice su nombre, era un remanente en medio de las 7 iglesias de Asia. Después está la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia estaba sobre una meseta al oeste de Turquía. Fue construida por una importante ruta de viajes que iba hasta la Odisea. Ahora, esta ciudad fue destruida por un terremoto en el 17 después de Cristo y fue reconstruida nuevamente por el emperador Tiberio. Ahora, Filadelfia era una ciudad agricultura de lana
elaboraban el vino y el cuero era la principal fuente de industria. Ahora, Sardis y Filadelfia, las dos iglesias que son mencionadas en el libro de Apocalipsis a Juan por medio del Señor, fueron las dos que fueron destruidas en un gran terremoto y que después volvieron a ser reconstruidas. Se cree mucho que los cristianos de ese tiempo, al vivir, al ser parte y poder estar en ese tiempo y en esa época, eran iglesias, ¿verdad?, que estaban constantemente al filo, en el temor de Dios, al filo del Espíritu por todas las cosas que estaban sucediendo. Eran iglesias que estaban conectadas y que tenían era un ejemplo para las demás iglesias. Ahora, la última iglesia que se menciona es la de Laodicea. Laodicea estaba a 80 millas de Éfeso. Entienda, Laodicea era una ciudad que tenía mucha influencia de Grecia en ese tiempo. Era una iglesia que tenía mucha influencia de la cultura en ese tiempo. Y eso habla mucho también, porque entienda, cada iglesia representa el estado de la iglesia, ¿verdad? Nosotros podemos ver que, por ejemplo, de Éfesos, ¿qué es lo que el Señor le dice? Que había dejado su primer amor. De Esmirna, ¿qué es lo que dice? Que soportó tribulaciones y pobreza. De Pérgamo, que decía que se aferraba a falsas doctrinas. De Tiatira decía que eran seducidos por una mujer. De Sardis decía el Señor que tenía gente que estaba a punto de morir espiritualmente. ¿Entiendes? Esas son diferentes condiciones que la iglesia va atravesando a través de los tiempos. Filadelfia se le dio una puerta abierta y estuvo bajo protección. Y Laodicea dice que el mensaje que a ellos se les dio es que eran tibios y que serían escupidos. Ahora nosotros tenemos que entender, Laodicea tenía escuela, tenía biblioteca, tenía hasta un centro bancario. Económicamente, Laodicea era una de las iglesias más prósperas. Y es más, Laodicea era conocida porque ellos tenían dos ungüentos importantes. Uno era para la oreja y otro era para los ojos. Era un lugar, un famoso centro médico. Es más, Apocalipsis 3:18, hablando del ungüento del aceite, dice: por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas y para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que unja tus ojos con colirio. O sea, Laodicea era conocida porque ellos eran distribuidores de un ungüento que era para los ojos y la oreja. Y el Señor le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, hay algo que es interesante de Laodicea. El Señor le habla a Laodicea y le dice en Apocalipsis 3 del 15 al 16, le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, le voy a decir algo. Laodicea tenía un problema. Había algo que, más allá de toda su riqueza, más allá de toda la economía que tenía, Laodicea tenía un pobre suministro de agua. ¿Por qué? Porque el agua de Laodicea era agua que se canalizaba de otras ciudades. El agua fría, por ejemplo, venía de los suministros de Laodicea, pero cuando recorría las 10 millas de los manantiales fríos, el agua se hacía tibia. O sea, el agua que venía de Colosas al llegar a Laodicea, porque llevaba mucho tiempo, de esa agua fría al llegar a Laodicea se hacía agua tibia. Ahora mire esto. Y otra de las ciudades conocidas que estaba a 6 millas era Herápolis. Ese Herápolis tenía aguas termales. Pero el agua también, cuando se canalizaba y llegaba a Laodicea, llegaba como agua fría. Entonces entienda esto, ya sea que el agua le llegaba de Colosas fría o le llegaba caliente de Herápolis, cada vez que llegaban a la Odisea, el agua llegaba tibia. Y ahí entonces nosotros podemos ver por qué el Señor le decía: no eres ni fría ni caliente, eres tibia, te vomito. Ahora,
nosotros tenemos que entender algo de la Odisea. Y algunos historiadores piensan que la Odisea representa la iglesia de este tiempo. ¿Por qué? Porque la Odisea tenía una aparente riqueza, ¿verdad? Tenía una riqueza, había una riqueza material. Y hoy podemos aplicar eso a la iglesia de hoy, que es una iglesia donde tenemos el evangelio con nunca expandido. Tal vez hay tantos ministerios que se hablan de prosperidad, de bien, y piensan que lo económico es lo único importante y no entienden que lo más importante es tener una relación personal con Jesucristo, ¿verdad? Entonces lo que podemos ver, que la iglesia de la Odisea representa la iglesia de hoy en día, una iglesia que dice que es tibia, que es conformista, que es cómoda. Una iglesia que dice no tengo que ir a la iglesia, no tengo que orar tanto, todo es amor, todo es paz y todo es misericordia, todo no importa lo que haga, todo el Señor es amor y es bondad. Es una iglesia, la de la Odisea, como la iglesia de hoy, ¿verdad? Donde está dormida, donde tiene que despertarse. Entonces nosotros podemos ver que las 7 iglesias, ¿verdad?, representan los 7 estados. ¿Por qué? Porque en muchas de las iglesias podemos ver que, por ejemplo, ¿verdad?, a Efeso se le dice que había dejado el primer amor. Y a nosotros como iglesia muchas veces el Señor nos insta a no olvidarnos de nuestro primer amor, a no olvidarnos de tener esa relación con Dios, a no olvidarnos del Señor de donde nos sacó, no para recordar el pasado, sino para no jamás volver a ese estado espiritual. Podemos también ver que, por ejemplo, a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad?, era reprendida porque constantemente escuchaba falsas doctrinas. Y hoy en día es muy común que nosotros tengamos acceso a través de muchos mensajes de la palabra de Dios. Y mire, yo le quiero decir esto para todas las personas que están del otro lado y para todos los hermanos y hermanas. Yo quiero a usted instarle y motivarle que la palabra que usted tiene que creer primero es la palabra de su pastor. Y esto le estoy hablando a todos los creyentes alrededor del mundo. Yo sé que escuchamos muchos predicadores, yo sé que ustedes tienen acceso a muchos mensajes, no significa que sea malo, todo lo contrario. Pero siempre y cuando ese mensaje no te confunda o no te haga cuestionar la palabra del hombre de Dios que puso sobre tu vida. Porque tienen que entender esto, mensaje usted va a escuchar muchos y usted va a tener acceso a mucha información. Pero a la persona que usted siempre tiene que darle prioridad es a su pastor, al hombre que vela por su alma. Usted va a escuchar muchos predicadores y muchos grandes hombres de Dios, pero el único que está intercediendo por tu alma, el único que está intercediendo por tu vida, el único que está intercediendo y está orando por tu necesidad, específicamente tu pastor. El único que te vaya a visitar a tu casa es tu pastor. Podrás conocer muchos grandes hombres de Dios, podrás conocer muchos ministerios grandes, pero al que usted tiene que darle la completa confianza, al cual usted tiene que adoptar completamente la enseñanza y la impartición que viene principalmente de su pastor. No le estoy diciendo que usted no puede escuchar otros ministerios, otras iglesias. Usted lo puede hacer siempre y cuando eso no le haga a usted cuestionar la palabra, que el hombre de Dios que está sobre su vida está orando y velando por usted. Entonces yo quiero que usted entienda que usted no puede aferrarse a la palabra de todo. No es que un día escucho a uno, me encantó lo que él dijo, voy a ir en esa dirección. Y escucho a otro predicador, me encantó lo que él dijo, voy en otra dirección. No. Dice la palabra que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Yo no sé quién sea tu pastor, pero escucha la voz de tu pastor, escucha la voz de tu líder y síguelo a él. Si él es tu pastor, si él es el hombre de Dios que Dios puso sobre tu vida, síguelo a él. No busques enseñanza y mensaje para cuestionar lo que él está predicando. No use enseñanza y mensaje para tratar de contradecir lo que Dios ha puesto en la vida de él. Entonces yo lo que te motivo es de que tú sepas identificar quién es tu pastor. Y con esto no estoy diciendo que tú tienes que escuchar otro mensaje. Tenemos muchas personas que son de otro ministerio y nos escuchan a nosotros. Pero yo quiero decirte algo. Primero escucha a tu pastor y después me escuchas a mí como una referencia, como alguien a quien seguir. Y si tú no tienes iglesia y tú no tienes pastor y tú sientes que te puedes identificar con nuestro ministerio, amén, así lo creemos y lo recibimos.
También habla de la iglesia de la Odisea, que habla que era una iglesia tibia. También habla de la iglesia de Sardis, que dice que era una iglesia donde la gente estaba a punto de morir espiritualmente. Y todas esas son condiciones donde se encuentra la iglesia de hoy. La iglesia en la que estamos hoy en día, en los tiempos en los que estamos viviendo, es una iglesia que se ha conformado, que ha tratado de sustituir una relación con Dios con estar bien económicamente. Muchas personas asocian: si estoy bien económicamente, estoy bien con Dios. Y nosotros tenemos que entender que la bendición económica es solamente una añadidura, pero que lo que nosotros tenemos que tener es una relación con Dios. Y con eso no estoy diciendo que no es importante la bendición o la prosperidad, sí lo es, pero es solamente un medio, no es el centro, no es el punto, no es el final. La prosperidad y la bendición económica es un medio que Dios te da para que tú sigas sirviendo a Dios, buscando a Dios y apoyando la iglesia donde Dios te tiene. Pero no es lo más importante, no es tu meta final. Tu meta final es cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Cumplir el llamado por el cual Dios te ha destinado. Por eso tú no eres una persona más entre el montón. Por eso tú no eres una persona que naciste de casualidad, por coincidencia, sino que Dios tiene un propósito en tu vida. Y Dios en este tiempo, como en el libro de Apocalipsis, nos está llamando a decir: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 7 veces el Señor le dice a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Usted lo va a encontrar eso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, 11, 17, 29, Apocalipsis 3, 6, Apocalipsis capítulo 3, versículo 13 y 22. 7 veces Dios dice a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Gran parte de la iglesia de hoy está contenta, está conforme, está tranquila. Dice: no quiero compromiso, estoy bien donde estoy. Yo solamente con escuchar la palabra está bien. No quiero compromiso, no quiero servir, no quiero apoyar, yo solamente quiero escuchar. No quiero que a mí me comprometa con nada, no me quiero comprometer con nada. Yo solamente quiero escuchar. Yo estoy ocupado, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi negocio, yo tengo mi familia, yo tengo que ocuparme de cosas. Yo no tengo tiempo para servir a Dios. Yo no tengo tiempo para apoyar o para ir a una iglesia. Eso es lo que Dios nos está llamando hoy en día, a que nosotros entendamos que Dios nos está pidiendo que abramos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que abramos nuestros sentidos espirituales y entendemos que Dios nos está llamando a despertarnos en este tiempo. Porque la iglesia de la Odisea estaba espiritualmente dormida, pero Cristo es la lámpara, esa menorá que nos va a alumbrar y nos va a mostrar el camino correcto. Y yo quiero dejarte con esta palabra hoy: despiértate, iglesia, despiértate, pueblo de Dios. No es tiempo para estar dormido, es tiempo para que tú te asegures que tu aceite está fresco, que tu lámpara está encendida, que el Señor viene pronto y tú estás listo para ir con Él. Que no vas a ser como esas vírgenes imprudentes que tienen que salir a buscar aceite afuera porque ya en tu lámpara tú no tienes de Dios. Está buscando que otros oren de ti para ver si tú te llenas de Dios. Está buscando constantemente a alguien que te dé una palabra para ver si es Dios. Yo quiero decirte algo, no es malo eso, pero tú tienes que buscar tu propio aceite. Tú tienes que buscar tu propia relación con Dios. No se trata de que alguien va a poner la mano por ti, va a orar por ti y tú vas a empezar a tu aceite a ser renovado. No, eso es solamente va a ser una confirmación, una añadidura de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero tú, cada uno personalmente, y no le estoy hablando a los matrimonios solamente, no le estoy hablando a las personas solteras o los jóvenes, cada persona individualmente tiene que preocuparse por tener su lámpara encendida. Yo, más allá de que yo tenga a mi esposa y tenga a mis hijos, yo tengo que buscar tener mi propia lámpara encendida. Mi esposa tiene que tratar de tener su lámpara encendida. Mis hijos tienen que tratar de tener su lámpara encendida. Nosotros tenemos que entender que esto es una relación personal con cada uno de nosotros. Y nosotros nos tenemos que preguntar como iglesia: ¿cómo están nuestras lámparas en este tiempo? ¿Están encendidas? ¿Estamos conectados con Dios? ¿Tenemos una relación con Dios? ¿O podemos decir que no hemos conformado? Podemos decir que no hemos estado quietos.
que hemos dicho no quiero compromiso, no quiero nada con Dios, no quiero servir, no quiero hacer nada, yo acá en mi casa, yo leo acá, yo hago mis cosas acá, no quiero comprometerme con nadie. Quiero decirte algo, Dios le estaba hablando a la iglesia, no le estaba individualmente hablando a uno solo. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? Que Dios a nosotros nos llama a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de la obra de Dios, a estar unidos en un mismo sentir, para poder llevar este evangelio, no correr con la corriente de este mundo. El problema de cuál era la iglesia de la Odisea, que había una gran influencia griega en esa ciudad. Ellos, llegaba tarde o temprano, cedían ante la presión de la ciudad, cedían ante la presión del momento, se conformaban con la situación en la que estaba. Hoy en día nosotros como iglesia somos presionados por el mundo para aceptar las reglas de este mundo, para aceptar la corriente de este mundo, para acomodarnos lo que este mundo quiere, para dejar que el mundo nos adoctrine, no solamente nosotros, nuestras generaciones, a entender que todo está bien, que nada es malo, que nosotros podamos hacer lo que queramos porque está todo bien, y que nosotros tenemos que aprender a ser más tolerantes con el resto y no ser tan cristocéntricos. Yo quiero decirte en este momento y quiero dejarte con este mensaje: iglesia, despiértate. Despiértate porque el Señor viene pronto. Despiértate porque el esposo ya está golpeando. Ya está empezando a sonar las trompetas. Desde los cielos los ángeles ya se están preparando. Quiero decirte que el Señor ya se está preparando para levantar a su iglesia. Y la pregunta es: ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara delante de Dios? ¿Está encendida o está apagada? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es una relación tibia o es una relación encendida y en pasión por Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás corriendo con la corriente de este mundo? ¿Te gusta participar de los chistes de este mundo? ¿Te gusta participar de tus amistades mundanas? ¿No te importa escuchar música secular? ¿No te importa opinar, criticar, ofender, dañar? ¿Cómo está tu relación con Dios? En la iglesia sos una cosa, o con tus hermanos sos una cosa, pero cuando estás afuera en el mundo nadie sabe que eres cristiano. ¿Cómo está nuestra condición hoy en día, iglesia? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, qué es lo que Dios nos está hablando. Que Dios le está hablando a las 7 iglesias, que Dios le está hablando a cada una de ellas y puntualizando un error específico. Y Dios a nosotros nos está puntualizando cosas. No nos olvidemos de nuestro primer amor. Que no nos conformemos con ser tibios. Debemos tener fuego por Dios. Que no debemos dejar de secarnos espiritualmente. Que tenemos que tener una relación con Dios. Que no dejemos influenciarnos por la corriente de este mundo. Porque tarde o temprano la corriente de este mundo nos va a arrastrar. Y vamos a caer en la misma trampa. Y vamos a convertirnos como uno más en el mundo. Yo quiero orar en este momento. Y yo quiero orar por cada persona que está del otro lado. Y lo que dice el libro de Apocalipsis: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Iglesia, oiga lo que el Espíritu te está hablando hoy. Y mientras vamos cerrando, yo quiero orar por algunos hermanos y hermanas. Mi hermana Adelma Isa dice: pido oración por mi hijo Néstor Delgado y por mi nuera Paola Irala. Están enfermos de esta pandemia. Supuestamente mañana el médico le va a preguntar si siguen igual. Dice: estamos aislados en el poder de Dios. Amén. Que aislados en el poder de Dios. Que sea en el poder de Dios. Amén. Dice también: gracias, pastores, por las oraciones por mí. Estoy un poco mejor. Dios es grande y poderoso. En Él confío. Amén. Nuestra hermana Marta Maya dice: pido oración por mi hermano José Luis Maya, que está mal de salud. Vamos a orar por todas las personas que están siendo afectados por esta pandemia. Quiero orar por todas las personas que están conectadas. Quiero orar por todas las personas que están del otro lado. Y vamos en este momento a declarar que Dios va a hacer milagros. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, que la oración del justo puede mucho. Y sabemos que el Señor escucha la oración de cada uno de sus hijos y sus hijas. Yo quiero que te pongas de acuerdo conmigo. Vamos a orar. Padre Celestial, oramos por estas peticiones. Oramos por cada petición que son enviadas, Señor. Te pido en este momento, en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia, Dios, de cada uno de nosotros, Señor. Yo oro primeramente, Señor, Padre, para que tú despiertes a tu iglesia, despiertes a tu pueblo, despiertes a cada hermano y cada hermana, Señor, a cada uno de nosotros, sin excepción, Señor. Dice tu palabra: mira, que el que se crea que esté firme, que no caiga.
Padre, en este momento oramos para que, Señor Dios Todopoderoso, no permita que caigamos, Señor, en esa tibieza espiritual. No permita que caigamos en esa apatía, en la indiferencia espiritual. Señor, enciende nuestras lámparas, Señor. Declaramos que ese aceite del Espíritu Santo empieza a fluir en cada uno de nosotros. Que eres tú, Señor, renovándonos, llenándonos, trayéndonos, Señor, esa frescura que viene del cielo, trayendo esa renovación, Señor, que viene de arriba sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas, como así también de cada uno de nosotros que estamos de este lado, Señor. Yo te pido en este momento y oramos, Señor, declarando sanidad también. Oramos por todos nuestros hermanos y nuestras hermanas alrededor del mundo, Señor, que están siendo afectados por esta pandemia, que están siendo afectados por este virus. También aquellas personas que están siendo afectadas por cualquier otra enfermedad. Oramos en este momento. Declaramos la sanidad de Dios. Declaramos el poder de Dios. Declaramos la gracia de Dios. Declaramos ahora mismo Dios siendo milagros. Declaramos ahora mismo que toda enfermedad huye. Oramos en este momento para que, Señor, tú aceleres y hagas sanidades sobrenaturales en el nombre de Jesús. Trae sanidad sobre tu pueblo. Trae sanidad sobre tu iglesia. Declaramos sanidad, Señor, en nuestros cuerpos. Declaramos en este momento que toda enfermedad huye ahora mismo en el nombre de Jesús y en el nombre y la sangre de Cristo. Aplicamos la sangre de Cristo y declaramos la sanidad de Dios. En este momento, en el nombre que es sobre todo nombre, oramos y declaramos ahora mismo en el nombre que es sobre todo nombre. Quiero orar por Luisiana, quiero orar por Texas, por nuestros hermanos que han sido afectados por este huracán, por las personas que están allá, que están siendo afectados por este huracán. Oramos en este momento y declaramos en el nombre de Jesús que Dios hace milagros en Texas, que Dios, Señor, ahora mismo está guardando, cubriendo y protegiendo a las familias que están allá. Oramos, Señor, para que tú traigas restauración, Señor, para que tú traigas, Señor, para que esa familia puedan volver a levantarse en el nombre de Jesús y para que tú sigas haciendo milagros en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por esas familias que están en Texas. Oramos por esa familia que están en Luisiana, que han sido afectados por este huracán. Oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están allá, Señor. Padre, para que este sea un motivo en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, para que las personas se acerquen a Dios. Así como oramos también por los incendios que están sucediendo aquí en el norte de California. Padre, oramos por esas familias que están siendo afectadas, por esas familias que a lo mejor están perdiendo hogares, como ha pasado en Luisiana y en Texas, Señor. Oramos, Señor, para que tú tengas misericordia. Guarda la familia, guarda los hogares. Oramos declarando que esos incendios, Señor, tú tienes misericordia, Señor, en tu eterna soberanía y voluntad. Ten misericordia, Señor, Padre, y que esos fuegos y esos incendios cesen ahora mismo, Señor, y que, Señor, aquellas personas que a lo mejor están afectadas por eso puedan ser, Señor, evacuados, alejados de esos lugares, para que no haya más pérdida de familia, ni haya más pérdidas de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre, oramos en este momento. Yo te doy gracias por cada hermano y cada persona que está conectada. Padre, yo oro por mis hermanos y mis hermanas que nos están mirando a través de las redes sociales. Yo declaro la palabra de Dios fluyendo a través de ellos. Yo declaro la palabra de Dios tocando la vida de mis hermanos y mis hermanas. Yo declaro la palabra de Dios ahora mismo haciendo milagros, Señor. Milagros, milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de restauración. Oramos por esos familiares y seres inconversos. Oramos por esos familiares que están apartados. Oramos por esos seres queridos, Señor, que todavía no han conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y ahora mismo nos ponemos en la brecha. Intercedemos por cada uno de ellos. Reclamamos esas almas para Cristo. Nos apropiamos de la palabra de Dios que declara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oramos por esos padres, oramos por esas madres, oramos por esos hijos y esas hijas, oramos por esos hermanos en la carne, Señor, Padre, que no te conocen, para que ahora mismo venga tu salvación, para que tú los toques, para que tú tengas misericordia. Oramos por esos amigos, por esos compañeros de trabajo. Señor, te pedimos que tú nos des la gracia para que cuando hablemos, Señor, ellos puedan venir a los caminos del Señor, sus corazones sean quebrantados y entreguen sus vidas al Señor Jesucristo. Padre, en nombre de Jesús yo te doy gracias y yo bendigo a cada hermano y cada hermana que está conectada. Declaro la gracia, declaro el poder y declaro la presencia de Dios sobre cada uno de ellos. Amén, amén y amén. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por estar conectados
a través de nuestra página de Facebook, Ministerio Cielo Abierto. Yo lo motivo para que usted se siga haciendo, juntamente con nosotros, nos acompañe, nos apoye. No, por favor, le pedimos que, así como estas predicaciones son de bendición para su vida, pónganlo en sus muros, compártanlo con sus contactos, compártanlo con sus personas más cercanas. Le pedimos también que nos apoyen a través de nuestra página, nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan suscribirse y para que ustedes puedan también compartir con esos. Cuando usted entra a nuestro muro de Ministerio Cielo Abierto, y en uno de ellos usted va a encontrar el enlace para que puedan conectarse directamente a nuestras enseñanzas, ¿verdad? A nuestras predicaciones, a nuestros mensajes. Compártalo en su muro para que muchas personas también puedan suscribirse a nuestra página y a nuestro canal, a nuestro canal de YouTube, para que nosotros podamos llegar a esos 1000 suscriptores y poder llevar la palabra de Dios en vivo a través de esa plataforma. Damos gracias a Dios por su vida, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los proteja. Declaramos la gracia de Dios. Te motivo para que este domingo a las 1 de la tarde tú te conectes con nuestro ministerio, aquí horario de California, 1 de la tarde. Te motivamos para que tú te conectes. Vamos a tener una palabra para todas las personas. Y también envíanos tus peticiones, envíanos tus peticiones de oraciones. Nosotros tenemos un grupo de oración todos los días, orando a las 4 de la mañana, orando a las 8 de la noche, intercediendo y clamando por tu vida y declarando que Dios va a orar en cada una de tus peticiones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cure y que Dios te proteja. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias y Dios te bendiga.